De depresión, no es que a tener depresión si nosotros lo vemos bien a usted. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues bueno, para mí es un gusto enorme saludarlos por este nuevo espacio. En un sexto episodio de Otra Mirada en Vivo. Quienes ya conocen los espacios de Otra Mirada en Vivo pues saben que es la oportunidad de hablar de salud mental de una forma completamente diferente. Y pues hoy es una noche muy especial. Y es una noche muy especial porque tengo el placer de contar con el invitado más especial, no solamente que me podría estar acompañando en este en vivo, sino el compañero más especial de mi vida, y es mi papá. Así que, pa, buenas noches para ti. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Es un espacio que realmente creo que busca que las personas conozcan un poco de tu historia o de lo que es nuestra historia a partir de tu experiencia con la salud mental. Por favor, salúdalos. Bueno, amor, muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir mi historia. Que, bueno, yo no soy bueno para las redes sociales, ni para las grabaciones, ni cámaras. Entonces, pienso que lo que me preguntes lo responderé de la forma más natural posible, porque no tengo un libreto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea y justamente nosotros lo conversábamos y yo le decía, papá, creo que este va a ser el en vivo que yo menos he preparado, ¿sí? Y es porque quiero que realmente salga de la forma más natural posible, porque ustedes lo que van a conocer hoy es una historia de salud mental. Quienes de repente llegaron a este espacio y no saben de qué vamos a hablar acá, pues vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de salud mental desde una historia de la vida real, y donde tengo el placer no solamente de hablarles hoy como psicóloga, sino también como, básicamente como persona. Quiero contarles que en Colombia, según el Ministerio de Salud, pues contamos con que más o menos el 40% de la población colombiana ha presentado síntomas asociados a problemas de salud mental. Sin embargo, pues menos de la mitad acude a urgencias o acude a algún tipo de ayuda profesional. Y había un dato que me generaba bastante impacto y que ya obviamente en el ejercicio profesional lo he notado, y es que un 80%, mejor dicho, dentro de las estadísticas, un 80%, este valor, mejor dicho, lo dan los hombres. Entonces creo que es muy bonito el encontrarnos con poder hablar de salud mental desde una historia y desde un hombre que nos pueda hablar un poco de esa experiencia con respecto a todo el tema de la salud mental. Hoy ustedes van a escuchar de vez en cuando por ahí perros como lo escuchan, porque hay un invitado muy especial o dos invitados muy especiales, y son justamente gran parte de esa red de apoyo para mi papá, que son nuestros perros, nuestras mascotas. Entonces en algún momento los van a conocer. Hablamos un poco de qué es la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Hablamos mucho y se ha vuelto tendencia esto, pero realmente ¿qué es? Cuando hablamos de salud mental hablamos de bienestar, hablamos de tranquilidad, hablamos de una vida de alguna manera en equilibrio, no porque esté perfecta, sino porque podamos estar un poco también en calma en general en las áreas de nuestra vida. Entonces, creo que hoy traigo a mi papá porque ha sido una experiencia, yo les decía en unos videos que publiqué, y era que realmente a lo largo de mi ejercicio profesional he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas. Sin embargo, creo que la historia que más me ha tocado en mi vida, obviamente, es la historia de mi papá. Y pues creo que les presento a Luis Hernando Arias. Como les decía, él es mi papá, ¿sí? Y creo que es la mejor manera de presentarlo. Pero además de eso, y quiero dar un poquito, papá, de contexto, y es realmente cómo funciona o qué es lo que ha pasado con la salud mental de mi papá. Entonces es una persona que es un paciente que en este momento se encuentra en tratamiento y que hoy nos va a compartir un poquito más de su historia, que yo voy a poderles compartir también un poquito más acerca de la perspectiva que he tenido al poder acompañarlo como su hija menor. Así que todas las preguntas que ustedes tengan para hacer, bienvenidas sean, porque justamente esa es la idea, ¿no? Creo que hoy lo hablábamos, era el poder brindar la información que las personas puedan, digamos que de alguna manera necesitar en este momento de su vida, y que también les pueda permitir
acercarse un poco más a la salud mental. Así que bueno, papá, creo que es hora de arrancar. Así que lo primero que yo quiero que les cuentes, en el camino yo quiero contarles a ellos el tema de los diagnósticos, pero en el camino, digamos que de primeras quiero que por favor les cuentes un poquito cómo comienza todo esto de tu salud mental, cómo te das cuenta que hay algo que no está bien, cómo te das cuenta que hay algo en tu vida que está diferente, en qué momento de tu vida te das cuenta de eso. Bueno, realmente en este momento yo podría decir hace 5 años, hace 6 años, lo podría decir en este momento. Pero yo pienso que para uno no hay un comienzo. O sea, para uno no hay un comienzo porque uno no puede decir, oiga, estoy enfermo mentalmente, oiga, algo me está pasando, no está bien. Porque uno cree que todo está bien. O sea, para mí todo estaba bien. De pronto mi genio no era el mejor, de pronto mi comportamiento con otras personas no era el mejor, de pronto el comportamiento en mi casa no era el mejor. Pero en ningún momento uno llega a pensar es que, oiga, me estoy enfermando, es que algo está mal, no, porque es que comienza uno a encontrar como una causa. Entonces, ¿la causa cuál es? No, estoy de mal genio porque de pronto mi situación económica no es la mejor. Tengo conflicto con mis compañeros porque es que ellos se portan mal conmigo. Tengo conflicto con mi familia porque es que ellos no me entienden. Entonces, decir uno en ese momento, estoy comenzando mal mental, no. Uno se viene a dar cuenta es con el tiempo, después de que seguramente alguien se lo ha dicho a uno o de pronto ha vivido un episodio ya más fuerte. Entonces yo no te podría decir en este momento, esto comenzó en tal fecha. Diría comenzó en tal fecha porque en algún momento, en esa amargura, en ese momento que estaba viviendo, en esa tristeza que la vivía yo solo, y de pronto estaba teniendo conflicto con mis compañeros porque de pronto le comentaban a uno algo referente al trabajo y yo decía, no, es que están en contra mía, o sea, están en contra mía. ¿Estabas a la defensiva? Sí, o sea, están en contra mía, o sea, me están buscando la caída, pero ¿por qué? Si yo no me meto con nadie, ¿por qué? Entonces comencé a decir eso, entonces comenzó a llenarme de rabia, de tristeza, de llanto, comencé a llorar mucho, comencé a llenarme de mucha angustia, comencé a llenarme de mucho dolor en el cuerpo, me dolía mucho la cabeza, me dolían los oídos, me dolían los hombros, me dolían las piernas y de pronto en algún momento fui donde el médico y entonces pues yo trabajo en una empresa y en esa empresa tengo un médico que me puede ver inmediatamente, yo lo consulte. Entonces yo fui y lo consulté, pues porque inclusive no podía dormir. O sea, falta de sueño, irritabilidad. Sí. Ok, hagamos como... Digamos que sí, entre muchas cosas eso, dolor de cuerpo, muchas cosas. Entonces fui donde el médico y le comenté, le dije, doctor, estoy enfermo. Me dijo, bueno, ¿en qué le puedo servir? Le dije, doctor, estoy enfermo. Me dijo, sí, ¿está enfermo de qué? Le dije, pues, así fueron mis palabras, de todo y de nada. Me dijo, ¿cómo así no le entiendo eso? Le digo, pues lo que pasa es que yo soy una persona que hago mucho deporte, o sea, yo troto mucho, me estaba trotando un promedio de 12, 15 kilómetros diarios. Levantaba pesas, me comía bien, entonces yo le decía, me duelen los hombros, me duelen los oídos, me duele la cabeza, me duele todo, pero realmente que yo me sienta enfermo de alguna cosa, no, y ya me han hecho exámenes y yo no soy enfermo de nada. Entonces le dije, entonces no sé qué es lo que me pasa y comencé a llorar. O sea, ahí empezaste, digamos que ahí lloré y no le podía ni hablar al doctor, no le podía ni hablar y entonces él se quedó mirándome y me dijo, ¿sabe una cosa? Yo lo he visto a usted en el gimnasio. Yo lo he visto en el gimnasio. O sea, en el gimnasio de tu trabajo. Sí, en el gimnasio de la placa. Yo salía a trabajar, me iba también esa era otra cosa. Me iba a levantar pesas allá y hacer máquina a trotar. Ok, o sea, le rendían el trabajo, hacía actividad física. Aquí ya ustedes se van haciendo una ruta también o sea, había muchas cosas que no era que no quisiera levantarme, no, tenía energía, pero interiormente, dentro de mi interior había un sufrimiento y una angustia que no me dejaba en paz. Entonces yo lo he visto en el gimnasio a usted, yo lo he visto en la trotadora y usted hace
mucho ejercicio, como si estuviera angustiado, como si estuviera desesperado. Dijo, y ahora con lo que me está comentando, dijo, yo le puedo decir a usted que usted está sufriendo, usted está teniendo unos episodios de depresión, me dijo así. Uy, papi, yo de eso no me acuerdo. No, es que eso fue algo que pasó así, sí, médico, eso yo fue. no me acuerdo. Entonces resulta que cuando él me dijo eso, para mí yo pensé depresión. O sea, casi la palabra ¿Qué es? casi la palabra no existía en mí. O sea, uno lo escuchaba esas palabras, pero depresión. Entonces me dio unas pastas, él me dio unas pastas. Y me recomendó que fuera donde un especialista. Okay. Entonces yo fui y dije, no, pero depresión me quedó sonando. Y dije, depresión, pero eso no, de eso sufren las mujeres. Realmente lo pensé así. Ok. Dije, de eso sufren las mujeres, depresión. Yo y llegué y comenté con los compañeros, que ¿cómo le fue? ¿Qué tiene? No, entonces yo llegué bien y dije, no, es que tengo depresión. Dije, no, se queda tener depresión. Una persona que hace tanto deporte, que hace tanto ejercicio, inclusive había motivado a muchas personas a ir a la oficina. Hacer ejercicio. Yo trabajaba en el piso 24 y a las 5:30 nos bajábamos al sótano, que era el tercer sótano, y nos subíamos por la escalera 4 o 5 personas, nos subíamos por las escaleras al piso 24 y ya nos íbamos para nuestra casa. O sea, los teníamos motivados de hacer actividad física. De depresión, no se queda tener depresión si nosotros lo vemos bien a usted. Entonces, papi, bien, pero yo te hago aquí una pausa. Yo recuerdo que yo más o menos estaba como en quizá cuarto semestre, quinto semestre, y me acuerdo, yo creo que si a mí me preguntan cuál fue el inicio de mi papá, yo tengo presente algo, y es que mi papá comenzó a sentir que le caminaban arañas por la cara y por la cabeza. A eso voy, sí, a ¿Y eso voy. eso fue antes o fue después? No, digamos que eso estaba sucediendo antes, pero entonces me causaba como fastidio. O sea, yo era como así, o sea, me causaba mucho fastidio porque Okay. yo sentía como cuando uno pasa por, ¿qué les digo yo? Como por unos árboles y hay telarañas. Sí, cuando y hay no sé qué, nada de cuando hay la telarañas, entonces yo me sentía así, entonces ya comencé a sentirme como con hormigas, con cosas así. Entonces, pero no, o sea, uno se niega. O sea, eso pasó después de la cita que nos mencionas. No, antes. Ok. Entonces uno se niega a pensar en eso. Ya cuando le dicen a uno depresión, consulte un médico, entonces ya uno como que empieza a preguntarse qué es lo que está pasando. Me dio las pastas, me tomé como 2 pastas de esas, ya me sentí como 2, 3 pastas me tomé, ya me sentí como mejor. Sí. Entonces ya, listo, pasó, ya no era nada más, ya pasó. Pero tú sí te tomaste las pastas en ese momento. Yo me las tomé. Ok. Pero pasó el tiempo y yo seguía con lo mismo, o sea, con el que la gente estaba en contra mía, que había molestia, que ya comencé a sentir que no quería salir del cuarto. Entonces, no sé si te acuerdas que yo me metía en el cuarto y prendía el televisor, prendía el equipo de sonido, prendía el celular con música. Todo. Y todo el tiempo lo ponía y entraban a mi cuarto, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está viendo? Y yo les decía, déjenme que así estoy bien, o sea, no. Tú te tapabas la cabeza Pues muchas veces y te acostabas ahí a dormir. Porque yo quería como huir, pero no sabía de qué, o sea, huir de mí mismo, de, no sé, de la angustia que me llenaba. Papi, Entonces, y ahí más o menos a qué edad estamos hablando. Pongamos en contexto a las personas de cuántos años. bueno, en este momento yo tengo 61 años. Ok, ¿y eso 61 más o años, menos? 7 meses. Ok, y eso fue más o menos en qué tiempo. Digamos que eso fue más o menos como a los 55 años, más o menos, 55, 54 años. Ok. ¿Sí? Y entonces como la molestia era tan grande lo que me estaba sucediendo, entonces ya un día que no aguanté a llorar, algo me pasó con una compañera que me hizo un comentario referente al trabajo, pues uno como ser humano se equivoca en algo. Entonces ella era la encargada de decirle a uno, por favor hay que corregir esto, hay que corregir lo otro. Cuando ella me dijo que había que corregir algo normal, que había que hacer, yo inmediatamente sentí que estaba en contra, que me quería, me fui y le dije a mi jefe, y estando hablando con mi jefe me puse a llorar, y yo le dije que cómo era posible que la gente estuviera en contra mía, que yo que les estaba haciendo, no, ya nunca, y nadie está en contra tuya, que no, ¿qué está pasando? Pero yo siento que esto ya fue bien, esto fue mucho tiempo más acá. Bueno, sí, hay otra cosa, porque es que cuando yo me sentí, perdón, si de pronto me pasé, y es que cuando me estaba sintiendo así como maluco y eso, yo te comenté una vez cuando estabas estudiando, yo te comenté lo que me estaba pasando,
y tú me sacaste una cita con un psicólogo. Con un psicólogo que era con un profesor psicólogo de la mío. universidad. Sí, Aparte sí. porque en ese momento yo sentía, pues digamos que yo en las clases ya empezaba a notar también cosas y empezaba a entender cosas y ya para mí esos eran alucinaciones táctiles y yo decía, esto no es normal. O sea, ahí empezó a sonar el tema de salud mental con mi papá porque ahí ya él tuvo esa primera cita con el psicólogo. No fueron muchas citas, ¿no? Fue como una cita, de hecho. No, fue una cita, pero digamos que fue una cita de esas citas que son, que lo dejan pensando a uno, porque es que hay citas en las que realmente uno habla con el psicólogo y muchas veces como que no encuentra un feeling, no encuentra algo que lo lleve a uno a hablar escuetamente. Y yo esa vez hablé con él y hablé bien, pero inclusive yo pensé, bueno, por darle gusto a mi hija, porque ella está en la carrera, pues dirá que yo lo necesito, pero bueno, yo pensaba que no lo necesitaba. O sea, Y mira que esto respondería, papá, un poco al dato que yo les daba al principio, y era que, pues, que el 80% de la población, es decir, de las personas de las tasas que tenemos de suicidio, pues el 80% corresponde a los hombres, justamente por eso, porque muchas veces nosotros damos por hecho que las emociones las sienten son las mujeres y los hombres no. Y acá yo tengo que aclarar algo y que de pronto tú pasas por alto, papá, era que mi papá era una persona que él no veía, mejor dicho, que él no lloraba por nada. O sea, ver llorar a mi papá, eso no era una posibilidad. O sea, aquí este hombre donde lo ven era un hombre que era súper peleonero, que sus historias siempre giran alrededor de esto, o que de repente de pronto era una persona que era muy dura, o sea, que era de alguna manera muy estricta. Y conmigo él siempre ha sido un amor, pero realmente fue otra parte que yo conocí de mi papá, porque realmente de lo que yo he podido reconstruir de esa historia de mi papá, pues era una persona completamente diferente, y él pasó de no llorar nunca a estar viendo una película, a estar viendo una noticia. O sea, él veía que capturaban un ladrón y mi papá lloraba, y lloraba básicamente porque él decía, pero es que las personas tienen derecho a equivocarse. Y yo recuerdo que yo le decía, pero papá, o sea, es un delincuente. Es un delincuente, o sea, tiene que pasar. Pero mi papá pasó a llorar por ese tipo de situaciones y ahí nos empezamos a dar cuenta que las cosas no, digamos que no estaban bien, ¿no? Y creo que después de esa cita con el psicólogo fue cuando vino, digamos que ahí, claro, uno empieza a notar que hay algo que no está bien, pero como familia también es algo completamente nuevo. Entonces tampoco era como una cosa que uno dijera, no, sí es un tema de salud mental grave, porque esa es la realidad y yo hasta ahora estaba en la universidad. Pero hablamos también un poco, papá, de que después de eso vino quizá tu primera hospitalización. O sea, al tiempo, que no fue mucho, vino tu primera hospitalización, vino como una primera crisis. Mi papá empieza, y aquí yo me salto como para darle orden a esto, pero mi papá, yo recuerdo que él empezó a cuidar a mi abuela, y esto lo empezó a activar muchísimo más, porque la cuidaba como los viernes en la noche, por toda la noche hasta la madre. y esto empezaba a generarle a él una cantidad de pensamientos y de cosas que yo me acuerdo que, claro, al no dormir, esto también empezó a afectarlo muchísimo. ¿Qué empezó a pasar? ¿Su merced dormía? No. Entonces, pero no solamente en esa noche, o sea, durante su semana, ¿cómo era su descanso? Ya se me estaba volviendo muy intermitente. O sea, yo dormía, me despertaba, y mientras dormía no era que tuviera un sueño profundo, sino mi sueño era como prevenido, como asustado, como no susto de que alguien esté, no, sino susto de que no sé por qué es, no sé, algo va a pasar, algo sucede, pero susto no era. Y miren que acá, digamos que en algún momento esto nos costó descubrirlo, pero decíamos, es que esto lo empezamos a notar. O sea, lo que mi papá les está contando es un poco lo que empezamos a notar ya cuando empezó a ser muy grande, pero esto lo venía cargando muchísimos años atrás. O sea, es que en algún momento nosotros nos sentamos a conversar con mi papá de muchas conversaciones que solemos tener, y decíamos, es que esos síntomas empezaron más o menos a los 8 años, ¿no? O sea, decíamos que habían síntomas desde más o menos esa edad, papá. Pues es que tú me preguntabas al principio, ¿hace cuánto pudo haber sucedido eso? Entonces, y yo te decía, pues una fecha no la hay. Una fecha no la hay, ya en este momento uno puede colocar una fecha. Y de pronto en este momento podría colocar una fecha de cuando hubo un detonante, que el detonante, sí, pues digamos que es ese que estamos enumerando. Y pues para no alargar tanto el tema,
así porque fueron muchos detalles, muchas cosas, de sombras, de cosas que comenzaron a suceder en mi vida, de llanto, de no querer vivir más, de pensar que ya no valía más la pena vivir, que yo era un inútil, que era un fracasado, que ya no, o sea, no había campo para mí acá en esta vida. Entonces fue tan fuerte que una vez, esa vez que les estaba comentando que tuve la cuestión con mi compañera, que pues hablé con mi jefe y mi jefe me vio mal, llamó a recursos humanos. Y la psiquiatra dijo que necesitaba que me fuera para allá. Entonces yo le dije, no, es que voy donde el médico. Me dijo, bueno, vaya donde el médico y me cuenta qué pasa. Entonces yo fui donde la doctora, donde el médico. Me dijo, necesito que se vaya para esta clínica psiquiátrica. Y me dio la clínica psiquiátrica. Bueno, me fui para la clínica psiquiátrica, por ahí en la 170. Y cuando yo llegué... En campo abierto, para quienes yo siempre la recomiendo, pues es por eso. Cuando yo llegué allá, no, me atendieron muy bien, pero comencé a ver ya personas que tenían una actuación pues muy especial, y yo dije, no, yo no estoy tan mal, yo sí, es que yo tengo problemas, pero yo no es para estar acá en una clínica psiquiátrica, esto es de locos, esto no. ¿Esto fue diferente a la primera vez que yo te llevé? No, sí, esta fue la primera vez. ¿Que fuiste solo? Sí, okay. Entonces la doctora, bueno, mis amigos dijo, no, yo necesito que usted se hospitalice. Le dije, no, doctora, pero si yo estoy bien. Dijo, no, usted no está bien, y si a usted lo mandaron de acá, de su empresa para acá, es porque realmente lo vieron mal y está mal. Usted tiene que reconocer que tiene un síntoma que no está bien. Yo le dije, doctora, pero mire, ¿cómo me va a dejar a mí si mi familia, nadie sabe? Y dijo, no hay problema, nosotros los llamamos, nos comunicamos con ellos y listo. Entonces yo le dije, no, doctora, mire, yo vengo desde el Centro Internacional, yo cogí un bus, yo me vine para acá, yo estoy acá y yo necesito ayuda. Sí, ya lo reconozco. En este momento reconozco que necesito ayuda, no sé cuál ni cómo, pero sí necesito ayuda. Le dije, entonces, bueno, ustedes entenderán que esto no es fácil para mí, ¿no? Como les decía anteriormente, no hay un libreto ni nada, y el contar mi historia me duele. Entonces le dije, doctora, mire, yo vine voluntariamente desde el Centro Internacional. Esta es la 170, yo no tuve ningún problema, ningún inconveniente, estoy acá sentado. Es mi primera vez que tengo un tipo de citas de estas, pues para mí es nuevo, no es fácil para mí estar acá. Le dije, pues si usted considera que tiene que darme algún medicamento o algo, démelo y yo me lo tomo y yo le cuento a mi familia y pues ahí miramos. Si yo me siento mal, pues que ellos me traigan o vengo. Y dijo, listo, vamos a hacer un negocio los dos aquí. Dijo, yo le voy a dar un medicamento y usted se lo va a tomar. Usted se lo toma juicioso y pues lo que usted me dice, me cuenta cómo se siente o dónde el médico. Le dije, listo, doctora, listo. Entonces yo llegué acá a la casa y les conté, bueno, me pasó esto, me dieron un medicamento. Yo comencé a tomarme el medicamento, yo me lo comencé a tomar. Pero digamos que eso fue como un transcurso de 3 meses. Dije, no, ya estoy bien, yo ya no necesito esto, ya no son ganas. Esos son como, yo decía, esos son como... Mi papá siempre ha dicho algo, es que eran mañas, siempre ha dicho, sí, ¿será que eran mañas mías? O sea, mañas de él. Ay. Yo decía, eso es que me está llegando la andropausia y eso me da esa vaina y la gente no me la entiende, eso es eso. No, ya listo. Entonces, mi vida volvió a la normalidad. O sea, ya estoy bien y sí, lo quitaste de una de la noche a la mañana. Yo a pesar de que hacía harto ejercicio, harto en ese momento, pero pues de vez en cuando me tomaba mi cerveza jugando billar o algo, pero tampoco era mucho, eran 3, 4 cervezas me tomaba y eso era de vez en cuando. Entonces volví a mi normalidad y todo y nada, otra vez, cuando de pronto nuevamente me volvió eso, pero ya es que esa vez casi me botó por la ventana. ¿Y por qué digo por qué casi me botó por la ventana? Porque es que hay una situación que a uno le dicen, la gente le dice a uno,
tranquilo, no está para tanto, mire, cálmese. Póngale actitud. De pronto los que le ponen a un poquito más de cuidado a uno y tienen un poquito más de conciencia le dicen, venga, respiremos, respire, los que de pronto tienen un poquito más de conocimiento, ¿cierto? Las otras personas le dicen, no, a eso no le ponga tanto misterio, usted no tiene que ponerle misterio a la vida, hay gente que tiene tantas dificultades que usted no tiene nada. Minimizando también. Se está tranquilo, se está bien, y eso como que lo llena a uno más de ira, más de rabia, porque yo ya lo que quería era, yo ya sentía, o sea, yo dije, yo no, en este mundo no quiero estar, ya no, pero yo pensaba, pero mi familia, yo soy una persona conocedora de Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que nuestro Señor Jesucristo existe, que Él va a venir por mí, yo sé que el suicidio es malo, yo sé que eso, pero yo decía, pero Señor, mi familia va a sufrir. Yo decía, mi familia, como todo en la vida. Yo tengo una frase y digo, esto pronto será historia, ¿no? Y yo decía, yo me muero, mi familia sufrirá unos días y ya pasará y listo, ya. Descansamos todos, ¿cierto? Pero entonces la angustia era tanta y la desesperación era tanta que ya en mi mirada se veía, seguramente. Y mi jefe volvió y llamó a personal y de personal me dijeron, necesitamos que se venga para acá. Y yo llegué donde la psicóloga de la oficina, yo trabajaba en el Centro Internacional y la principal queda en la 68 con 26. Yo llegué allá y estuve hablando con la psicóloga y me dijo, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le cuente? Me le dije, no, nada. Y fue una psicóloga súper querida, ¿no? Sí, le dije, lo único es que no quiero vivir más, no quiero vivir más. Y ya me forzan a que quiera vivir, yo no quiero vivir más, ya. Eso es todo, no, yo no tengo ningún problema con nadie, con nada. Me preguntaban, ¿tiene problemas en la oficina? ¿Tiene problemas con los compañeros, con la casa? ¿Qué tiene? No, y digamos que en ese momento ya empieza a ser muchísimo más fuerte, porque aquí ya empiezo, mientras mi papá toma agua, yo creo que de alguna forma empieza también una parte mucho más emotiva para nosotros, y de alguna forma por esa cercanía que yo tenía obviamente con la profesión, mi papá me contaba un poco más de cerca ese tipo de pensamientos, este tipo de ideas como de me quiero morir, yo ya no quiero más, yo siento que yo a ustedes les estorbo, yo siento que yo sobro, y acá viene algo muy importante, y es que nosotros como psicólogos, esa es la razón por la cual nosotros no podemos atender a familiares. Porque yo tengo un paciente que entra en crisis y yo sé que la sesión, yo siempre he dicho, la sesión yo sé que va a estar difícil, pero trabajamos en estabilizar la persona. Pero cuando es este hombre que me dice esto y que no me lo ha dicho una vez, sino me lo ha dicho muchas veces, pues es que seguramente las personas que me estén viendo y que hayan sido pacientes míos, seguramente desconocerán por completo el comportamiento, porque es el comportamiento de una hija. Y es la angustia, es el llanto, es el hecho de poder decirle a la persona, yo te necesito, tú me haces falta para muchas cosas, el hecho de ponerle a él, de querer ponerle a él ganas de vivir cuando él ya no quería vivir. Y eso también empieza a volverse una gran angustia para uno como ser humano, o sea, para mí como hija también se volvía una angustia muy grande y él me decía, hija, pero yo no te quiero afectar, hija, yo no te quiero. Y nosotros hemos tenido siempre conversaciones, creo que muy abiertas frente a muchos temas, pero también puntualmente de frente a esto, creo que nos sentábamos los dos y conversábamos muchas veces, aunque mi papá muchas veces en medio de su estado emocional me dijera, sí, hija, está bien, y pasaban 2 horas y otra vez recaía, porque yo no era su psicóloga, porque es que yo soy su hija, ¿sí? Pero más allá de eso, pues no soy. Y ahí tú les continúas contando, papá. Pues es que cuando ya tuviste la cita, yo tuve la cita, entonces la doctora me dijo, la psicóloga me dijo, yo no lo puedo dejar salir de usted. Pues ya hablé con ella, le dije, ya me pasó y todo, porque lloré muchísimo, y ya le dije, bueno, doctora, ya me siento mejor, ya me desahogué, ya me puedo ir. Dijo, no. ¿Para dónde? Me dijo, ¿para dónde? Le dije, no, pues a trabajar. Dijo, no, señor, usted se queda acá conmigo. Me dijo, yo no lo puedo dejar salir de acá solo. Yo necesito llamar un familiar, yo no sé, me dirás cuál, si una hija, la esposa, ¿quién? Porque necesito que te vaya esperando el médico. ¿Y quién eligió como su tutora? A mi Ana María, a mi bebé, a mi pequeña. Desde ahí la hija menor se convirtió en la tutora de don Luis. Entonces,
cada vez que él tenía este tipo de espacios, pues era yo la que salía llamaban. corriendo. Sí, ya me llamaban, era a mí, ya tenían contacto directo. Y ya me llegaron mis dos hijas, Yuya Andrea y Ana María, y la doctora dijo, les hago entrega de su papá, no está bien, necesito que lo lleven para el médico. Y efectivamente me llevaron, duré hospitalizado 15 días, era mi primera vez y eso pues no es fácil para nadie. Y acá, papá, yo te interrumpo porque obviamente creo que es un momento importante para recordar, ¿no? Y es que cuando llegamos allá a la puerta de la clínica con mi hermana, me dice mi hermana, le digo, bueno, ¿entras tú, entro yo? Y mi hermana pues es mayor que yo y me dice, pues entra tú, que de alguna forma estás como un poquito más familiarizada ya con el tema. Y yo entré y él empieza a encontrarse obviamente con esos escenarios, pues estamos en urgencias, con escenarios que no son muy chéveres, con escenarios de personas que están en crisis mucho más fuertes o diferentes, hablemoslo de diferentes, a él. Entonces obviamente eso empieza a afectarlo muchísimo. Y él me decía, hija, yo no quiero estar acá, hija, yo no quiero. Y aquí viene algo muy importante y es, esto es crucial para quien acompaña a un paciente por primera vez a una urgencia psiquiátrica. Y es que sea una persona que mantenga la calma. Si se deja llevar por la ansiedad del paciente, nada que hacerle. O sea, O por las lágrimas, sí, o por claro, porque el paciente le va a decir, no, por favor, mire, lléveme para la casa. Yo le decía, papá, mira, yo te amo muchísimo, pero de aquí, tú y yo no nos vamos a ir. O sea, esta es la indicación que tenemos y es la indicación que vamos a seguir. Y afortunadamente creo que entre mi papá y yo siempre ha habido como una muy buena comunicación. Y yo le llevo la idea y me escucha. Yo soy de un carácter fuerte. Quienes ya son mucho más cercanos a mí saben que soy de un carácter mucho más fuerte, pero él a mí me escucha. Entonces, sí o sí, ahí nos estuvimos. Sin embargo, cuando a mi papá se lo llevan, eso no quiere decir que solamente lo sufre el paciente. O sea, para mí fue terrible ver cómo mi papá se lo llevaban, cómo me entregaba sus cosas, cómo verlo pasar la puerta, para mí también fue muy doloroso. Y yo lloraba ese día y yo me encontraba con mis hermanos y yo lloraba y yo decía, pero yo como dejé a mi papá ya, yo voy a estar muy pendiente de que sea mi papá el más mínimo, mejor dicho, señal de que a mi papá lo maltratan, yo a mi papá lo saco de allá. Y cuando teníamos la posibilidad de visitas, eso fue lo primero que yo fui a ver, revisar, fui a preguntarle a las enfermeras cómo se portaba él y me decían, tu papá es un paciente muy cooperativo. Y aquí, ¿por qué te interrumpo, papá? Porque es que esto es muy importante cuando yo les digo a mis pacientes, no hay nada más protector que el hecho de que ustedes lleguen de forma voluntaria, que ustedes lleguen a pedir la ayuda. Si ustedes esperan a llegar en una crisis, obviamente la experiencia va a ser muchísimo más fuerte, ¿sí? En ese orden de ideas creo que es un factor protector el hecho de que él diga, no, sí, yo necesito estar acá, yo necesito ayuda, yo necesito de alguna manera como este soporte, porque si no hay voluntad de parte del paciente, mire, la familia puede querer hacer de todo por el paciente. Yo he querido a mi papá darle ganas para vivir, pero realmente eso es algo que a mí no me corresponde, es algo que única y exclusivamente es un trabajo individual de cada ser humano, y en este caso es un trabajo individual de mi papá, y que no ha sido sencillo, ¿no? Ha sido un camino complejo, y creo que tal vez, papá, quizá alrededor de todo esto hay muchas historias para contar. Pero yo quiero preguntarte algo, pues uno, y que te pauso acá justamente en la primera hospitalización, porque quiero hacerte varias preguntas para que las personas se vayan yendo con una idea, digamos que general de todo esto, como cumplir con el objetivo. Y es uno, ¿qué fue lo más difícil para ti de aceptar de todo el tema de la salud mental? ¿Qué fue lo más complejo para ti de reconocer, papá? Pues ahí se encuentra uno con varios factores, ¿no? El primero es que yo nunca había estado, primero que todo, hospitalizado, por ningún motivo. Segundo, pensar que era un hospital psiquiátrico y pues a uno nunca le dejan de llegar comentarios brutales de maltrato, de todo. Y sí, Okay. lo que tú decías hace un momento, si a uno lo llevan en crisis, pues ¿qué toca hacer? Toca que lo cojan a la fuerza, toca que lo amarren, toca que lo inyecten, toca muchas cosas. Y eso varía de cada paciente. Cuando son crisis que ya son incontrolables. ¿A ti te ha ¿cierto? tocado algo de eso? Digamos que no. Cuando me vieron, y ahora comento esa parte porque ya, eso fue en la clínica, ¿en la qué? En Campo Abierto, ¿cierto? Campo Abierto fue eso. Sí. Pero allá el trato era muy libre, o sea, ya
yo me levantaba, eso sí, a las 5 de la mañana lo llamaban a uno, se levantaba, se bañaba, tendía su cama, salía, daba la vueltica en el parque, todo, lo llamaban a desayunar, tenía diferentes actividades. Yo comencé a ver que, bueno, pues aunque uno encontraba personas realmente enfermas, digo realmente enfermas porque eran personas que pues ya su condición mental estaba bien deteriorada, y no, allá habían doctores, habían escritores, habían poetas, habían matemáticos. Me encontré con un político allá familiar de Clara López, creo que se llama. Eso, allá uno se encuentra toda clase. Es la realidad que se encuentra todo el mundo. Sí, o sea, realmente cualquier persona puede llegar allá. Y digamos que el ambiente no era tan malo, y yo comencé a sentirme, ya al principio, pues sentirme prisionero, sentirme encerrado, saber que no podía salir a ninguna parte, saber que tenía que estarme ahí, que cumplir órdenes de que venga, que bañese, que haga esto, que haga lo otro. Pues bueno, fue duro. Fue duro, pero en cierta forma, dentro de la condición de no dejaba de llorar todos los días, pero ya no me importaba. Ya no me importaba llorar, y yo me desahogaba y lloraba y lloraba y me sentaba en... ¿Que por qué lloraba? Lo que había dentro de mi corazón, dentro de mi mente, mis pensamientos, de todo. Entonces ya comienzan a tratarlo a uno, que el psicólogo, el psiquiatra, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? ¿Qué tiene? Entonces ya... O sea que tú ahí tenías un acompañamiento con varios profesionales. Varios profesionales. Papá, o sea, en algún momento, porque este es un mito, y quiero que también este espacio sea para que las personas conozcan un poco de esta experiencia. Uno, ¿a su merced lo maltrataron, no maltratado dentro de las hospitalizaciones que ha tenido? No. Ok, uno. Nunca. Dos, dentro de estos espacios en los que su merced ha estado, de alguna forma, ¿tenemos alguna...? Sí, dice, y en caso donde el paciente no se encuentra consciente de lo que hace, ¿qué se puede hacer? Claro, digamos que en el caso donde y acá yo hago la pausa, porque en el caso de donde el paciente no está consciente de, ya es una causa suficiente como para yo pedir una ambulancia. Yo puedo perfectamente llamar al 123 o puedo llamar a la línea 106 en Salud Mental acá en Bogotá, y ahí ya, porque ya la persona pierde de alguna forma el control de sus acciones, pero además de perder el control de sus acciones, creo que ya es una persona que no tiene la capacidad de decidir. ¿Sí? Entonces ahí ya sí o sí pueden pedir una ambulancia y hacen el proceso, es decir, ahí ya no se necesita de la voluntad del paciente para ir a la urgencia, ¿sí? En el caso de mi papá, que hasta el momento, en medio de todas sus crisis, ha tenido voluntad en todos los procesos, o sea, realmente él no ha tenido la pérdida ni de la conciencia, realmente ha sido un proceso que requiere de su voluntad, pero si no, esto puede poner en riesgo la vida de la persona o la vida de los demás, y en ese orden de ideas, sí o sí, ahí ya es suficiente como para que puedan pedir una ambulancia y ya les den la asistencia correcta. Si en algún momento tienen dudas con respecto a esto, pueden llamar línea 106 y comentar el caso, y ahí ya los van a poder orientar, bien sea psicólogos o psiquiatras, ahí los van a atender porque es la línea de salud mental en Bogotá. Papá, y yo aquí te preguntaba, bueno, digamos que en medio de las experiencias, de alguna forma con respecto a todo el tema de las hospitalizaciones, ¿estuviste dopado? O sea, como que en algún momento tú pasaste durmiendo todo el tiempo y no te pusieron cuidado o algo por el estilo. No, porque no era mi caso. O sea, digamos que a pesar de que ya estaba llegando un momento de alucinaciones. Ajá. Y de... delirios. Alucinaciones y delirios. Y de comenzar a no querer vivir y no querer vivir. Tenía una conciencia, y yo digo que en este momento no es una conciencia, era una motivación para seguir viviendo, una motivación que ahora la puedo nombrar, ¿sí? Pues yo sé que el tiempo apremia, no sé tú cómo lo manejarás o cómo lo manejará la gente, pero yo pienso que el tiempo es corto, pero quiero decirles que esto ha sido un proceso, no ha sido fácil para mí, ha sido de lágrimas, ha sido de dolor interno, de muchas veces aparentarle a la familia, estoy bien, todo chévere, vengo de trotar, o muchas veces han creído que yo me salgo a trotar y llego con mi ruta de que me he corrido 12, 15 kilómetros, lo que sea, y uy, no, es un duro, es un tremendo, y resulta que no he sido un duro, un tremendo, lo que pasa es que he estado en desesperación, en angustia, en un control mío, y ha sido mi manera como de desahogarme, de hacerlo. He tenido
he tenido situaciones difíciles, pero siempre he tenido algo que me gustaría comentarlo, y es que siempre he hablado. O sea, siempre he hablado. O sea, no sé, seguramente habrá gente que se molesta, que se fastidia, pero yo siempre les he dicho, no vale la pena vivir, no quiero vivir, estoy cansado, me molesta todo. Entonces, yo he escuchado que el que mucho habla, no es que mucho hable porque no lo vaya a hacer, porque sí lo puede hacer y lo quiere hacer, pero que si uno lo dice, no quiero vivir, hay más posibilidades de que se salve de no cometer un error a alguien que no lo comete. Y acá papá, es súper importante porque muchas veces está ese mito, y es un mito que también, pues hombre, no podemos generalizar y hay muchos riesgos, pero también una persona que lo dice está pidiendo a gritos ayuda. Sí, es una persona que también está pidiendo, y esa es la diferencia entre crear un buen soporte, entre crear una buena red de apoyo que también pueda escuchar. O sea, hombre, si me están diciendo es que no quiero vivir, no es saquémoslo a tomar el sol, no es busquemos ayuda. Yo no te puedo ayudar, yo no te puedo dar ganas para vivir, pero sí te puedo decir, papá, y miren, por esto yo he pasado tantas veces y he cometido tantos errores que ya se los comentaré, pero realmente creo que lo más bonito ha sido tomar la decisión y decir, papá, o sea, nos toca, ya nos toca. O sea, es que no es un tema de si quieres o no, es que nos toca. O sea, sí o sí tenemos que ir en este momento a una urgencia psiquiátrica, y esa es la manera en la que él también de alguna manera nos ha permitido a nosotros como familia ayudarlo y hacer algo por él, ¿no? Pues inclusive muchas veces nosotros tenemos un chat en la oficina, y muchas veces llegué a escribirles en la oficina, cuando estaba acá en casa llegué a escribirles, compañeros, perdónenme porque sé que soy el más mediocre, porque soy el peor, porque soy un mal trabajador. Y ha sido un excelente trabajador. Soy un mal trabajador porque sé que no colaboro, y lo decía de conciencia, y lo digo de conciencia porque así me he sentido. Pero yo cambiaría eso por decir ayúdenme, por favor. Así es. O sea, ayúdenme, por favor, porque estaba agobiado, estaba mal. ¿Y has recibido ayuda de las veces que lo has dicho? Entonces, ¿qué quiero decir yo antes de contestarte esa pregunta? Y es que yo he estado hospitalizado ya 7 veces. 7 veces he estado. La primera vez, 2 veces que estuve en la clínica Campo Abierto, que digamos que en cierta forma fue muy bonito, porque no es tan bonito estar hospitalizado. Lógico que no en ninguna condición, ninguna circunstancia, sí. Pero tuve 5 en la clínica La Paz. En la clínica La Paz, digamos que tampoco tuve maltrato, tampoco. En alguna vez estuve amarrado, estuve en una cama, pero porque mi desesperación era tanto y mi angustia era tanto, y mi ahogo era tanto, que ellos se dieron cuenta que corría un riesgo de pronto no amanecer, ¿sí? Pero te lastimaron, entonces ¿o fue una cosa que se extendiera durante toda la hospitalización? No, yo no me voy a amarrar pero ¿por qué me lo van a hacer? Si no, yo no estoy haciendo mal. O sea, siempre me dicen, yo no estoy haciendo mal a nadie, déjenme llorar. Yo no estoy haciendo mal a nadie, ¿por qué me van a hacer esto? Entonces ya la gente, digamos los enfermeros tienen que cumplir con algo y tenían que cogerme ya a la fuerza, y pues yo no soy muy débil, entonces ya ponía resistencia. Entonces de pronto me cogieron y si no lo inyectamos, y yo como tengo pánico a las inyecciones, bueno, está bien. Ay, ya él cedía, ya era la fuerza necesaria. Entonces digamos que fue de esas cosas, pero estar en La Paz es duro en el sentido de que aquí ya no hay una clase social para la salud mental. O sea, la clínica La Paz es bueno y es malo. O sea, ¿por qué digo que es bueno y es malo? Porque no hay una clase social. No es que aquí está el señor que, yo trabajo en un banco, toda mi vida he trabajado en un banco, o en bancos he trabajado. Y entonces aquí yo encontré con un químico, profesor de matemáticas de la universidad, entonces lo que les decía. Entonces aquí no quiere decir que aquí esta persona porque gana más está aquí, esta está aquí, esta está aquí. Están todos con todos. Aquí llega la clínica La Paz, llega mucha gente de la calle, mucho drogadicto, entonces no quiere decir que en este cuarto, ya el que le tocó a uno le tocó, o sea, si le tocó a uno personas de la calle, pues uno lo consideraría como de malas, ¿no? Por los hábitos. Pero no sé, uno está bajo todas las mismas condiciones, allá y allá resulta haciéndose uno hasta buenos amigos. Entonces digamos que en ese sentido no es malo.
aprende uno y inclusive aprende uno mucho de esas personas. Y yo en cuanto a mi entorno, yo he contado con personas muy buenas, o sea, no lo digo por decirlo, pero mis hijos, yo cargo, una de mis motivaciones que decía hace rato que le iba a decir, mis motivaciones para vivir y para poder luchar con esto, con esta situación, es tener la foto de mis hijos, de mi esposa y de mi familia. Mis hermanos son personas muy especiales, mis hermanos, mis sobrinos son personas a las que amo con todo mi corazón. De pronto si me alejo ha sido porque les siento que les he fallado, que no merezco su amor, pero han sido personas que han estado conmigo también muy pendientes de mí. Mis compañeros de trabajo. Tengo unos compañeros de trabajo que ellos son un amor, ellos me molestan, ellos bromean conmigo, hasta con mi mal. Están muy pendientes de hasta eso. con mi mal molestan, hasta con mi mal molestan. Y con tu mal te refieres a el diagnóstico. El diagnóstico, sí. Okay. Ellos me molestan, pero a mí no me molesta. O sea, ellos se lo toman con la naturalidad del caso, pero están muy pendientes de mí, de que no esté solo, están pendientes de que almuerce, están pendientes de que si estoy triste o cómo estoy, para ahí mismo hacerme la charla, invitarme un perico, invitarme a tomar algo a la cafetería, a sacarme como ese encrucijada que uno se mete muchas veces sin querer. Entonces mis compañeros han sido esenciales en mi recuperación. En mi Roque, yo les quiero presentar a mi Roque antes de que me saquen del tiempo. Roque. Rocco, gordo. Está durmiendo. Roque, yo les quiero Vamos a presentarle la red de apoyo más Ven, importante. amor. Venga, gordo. A ver, mi amor. Aquí es donde yo digo que ellos son redes de apoyo y son redes de apoyo reales. Él es Rocket, ella es Keila. Y Rocket, él, como se daban cuenta mi papá hace un momento, pues hay ansiedad. Eso es una realidad. Entonces, cuando él lo nota, el papel de él es subirse a las piernas de mi papá y hacer que lo consienta. consentirlo. O sea, él no le pide permiso, él hace que lo consienta. Ella es un poco más, digamos que de alguna manera lo ve mal y ella se va. Pero él ha sido la verdadera mascota de apoyo emocional de mi papá y es un ser que realmente ha sido luz en la vida de mi papá, ¿o no? Pues él me ha visto mal y él se me recuesta en las piernas, él me mira, él como que me dice qué tiene, qué le pasa. Yo le dejo sentar en mis piernas y él se me sienta ahí y habla. O sea, yo pienso que he contado con personas maravillosas. Ahorita no me siento que esté el 100% bien, esto es un proceso, pero hay algo que se me pasó a decirles y fue que durante 4 años me diagnosticaron con depresión y ansiedad. Un trastorno mixto. Un trastorno mixto y eso fue lo que me diagnosticaron y con eso era mi historia clínica y todo, pero un día hablé con una psiquiatra, me dijo, no, a usted lo tenemos nadando contra la corriente, porque yo siempre volvía allá y enfermo y duraba 3 meses y otra vez enfermo, mal, y ella me dijo, lo tenemos nadando contra la corriente. Le dije, ¿por qué, doctora? Me dijo, porque usted no tiene un trastorno mixto, o sea, sí tiene depresión y ansiedad recurrente. Me dijo, pero usted tiene un trastorno bipolar. Un trastorno afectivo bipolar. Un trastorno bipolar afectivo. Dijo que esto se le diagnostica a las personas a los 8 años, a los 10 años, pero usted lo ha tenido, usted ha vivido con esto, o sea, usted ha luchado con esto toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Uno considera que la vida de uno es normal, o sea, que mi mal genio es normal, que el enemistarme con las personas es normal, que pensar que soy la víctima de todos es normal, pero yo les diría en este momento que no es normal. O sea, para esos muchachos de 10 años, de 12 años, de 15 años, de 20 años, con los que 20, compartí o con los 25. que vi mucho en la clínica, no es normal. Hay que ponerle cuidado a esto. Pienso que el hablar de salud mental hoy la gente lo hace con más tranquilidad y a mí no me da pena decirlo. A mí no me da pena, tal vez por la edad, pues ya estoy a punto de pensionarme, entonces ya no me da pena que mi trabajo se entere, no temo que de pronto me vayan a echar por una salud mental, por un diagnóstico que tenga, no temo que me vayan a echar. Entonces yo lo digo, yo lo cuento y en lo que yo puedo le digo a mis compañeros,
mire, por favor, cuiden a su familia, cuiden a sus parejas, cuiden a sus hijos. Mire que esto le da unas sorpresas en las que uno no es dueño de sus actos. O sea, uno no es dueño de pronto yo grité y pedí auxilio y de pronto dije sí, me siento así, pero hay personas que no lo dicen. Y esas son las personas que el día menos pensaba, como me pasó a mí en varias oportunidades. Y acá yo vivo en un piso octavo. Y una vez estuve a punto de lanzarme, me paré y ya me iba a lanzar, pero me acordé y dije, no, ¿cómo le voy a hacer esto a mis hijos? Preciso vi la foto de mi hijo, vi la foto de mi hija y dije, no, yo no le puedo hacer esto, yo no le puedo hacer esto a mis hijos. Entonces han sido mi motivación. Gracias a Dios Ana María conoce el tema y aunque no me puede tratar profesionalmente, pero por lo menos me ha ayudado. Soy una persona que no tengo una terapia, porque no tengo una terapia, no he tenido una terapia psicológica, porque la EPS pues no la da y realmente pagar un psicólogo pues me es caro. ¿Cómo es que dice el dicho? Casa de herrero, ¿hasta dónde palos? ¿Qué es la cosa? Entonces mi hija me presta los primeros auxilios, pero yo no he tenido ni el tiempo ni eso para tener una terapia que debería tenerla. Entonces a mí me toca, me siento mal y corra para el psiquiatra, corra para mis primeros auxilios. La EPS me da una cita con psicología por edad 3 cada 5 meses, entonces... Yo creo que esa es un poco la realidad y creo que cuando yo les hablaba de la idea es poderles mostrar una historia real, no es una historia perfecta, porque como se dan cuenta obviamente, bueno, hay muchas personas que podrán estar diciendo como, pero ¿cómo lo vas a someter a esto? Pues este hombre voluntariamente está acá, yo no lo estoy obligando, yo le dije al papá, yo te quiero tener para el Día de la Salud Mental y se lo dije hace como un año, ¿no? Le dije, papá, yo te quiero tener en un espacio y me dijo, hija, lo que tú quieras, pues tú me dices qué tengo que hacer y yo lo hago. Aparte porque es una persona que comúnmente habla mucho del tema de salud mental, así que creo que puede ser realmente muy valioso. Que si podrías repetir tu frase. ¿Cuál es? La frase que mencionaste al principio, que es tu frase. Que esto pronto será historia. Ah, es verdad. Eso es totalmente cierto. Eso lo digo hasta corriendo, cuando estoy corriendo. Y yo se las digo mucho. Y me siento agotado, que ya no puedo correr y que ya voy a parar, digo yo, uy no, tengo que llegar a la meta porque ya esto pronto será historia. Ya en una hora será historia, media hora será historia. Así es, digamos que aquí por aquí dicen que conocen esa frase. Yo la verdad creo que he sido, quienes me conocen, yo muchas veces digo frases de mi papá, yo digo, ¿y cómo dice mi papá de tal forma? Porque es una persona que también admiro mucho. Yo creo que hay varias cosas para decirles acá. Uno, mi papá lleva su tratamiento farmacológico, pero esto es como hacer el 30% del proceso. O sea, le falta el 70% para hacerlo, que es la terapia realmente. Y creo que es muy necesario que lo pueda hacer. O sea, yo le digo, papá, es que esto hay que hacerlo, ¿sí? Pero de alguna forma se posterga y es una parte muy importante. Cuando hacen un tratamiento psicofarmacológico es un tratamiento donde hacen el 100%. Miren, siempre que tengan que recurrir a un tratamiento con varios profesionales, no le tengan miedo, ¿sí? Y no le tengan miedo porque a la final es la posibilidad de tener varias personas que me puedan ayudar. Yo siempre le llamo desde diferentes orillas del río. Realmente creo que dentro de esta experiencia hay muchas cosas por trabajar. Como hija también me he equivocado mucho, como hija, ¿sí? Realmente a veces en mi afán de que todo esté bien, seguramente he actuado de mal genio, he actuado con la sobrecarga también de sentir que quisiera que las cosas estuvieran muy bien. Mi mamá es la cuidadora, obviamente, principal de mi papá, pero yo también estoy muy pendiente de él. Y eso obviamente ya llega a un punto en el que uno tiene que entender que hay decisiones que recorre cada uno, ¿sí? Y dentro de esas decisiones yo puedo acompañarlo, yo puedo decirle, papá, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Vamos, te llevo, te acompaño, pero la decisión de alguna forma es de él. Una de sus recaídas, pues obviamente fue por haber suspendido el medicamento de forma brusca, y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Esto no funciona para todo el mundo, aquí no les estamos diciendo qué hacer y qué no hacer, les estamos contando una historia de una familia donde sí hay una psicóloga, pero la realidad es esta, la realidad es que la salud mental toca la puerta de absolutamente todos.
y con el trastorno afectivo bipolar, bueno, yo tengo que cuidar un montón mi salud mental, ¿sí? Y cuido un montón de mi salud mental con bastante conciencia, porque pues obviamente es un riesgo, tengo unos antecedentes y debo cuidarla muchísimo. Y realmente creo que la idea de compartirles este espacio con mi papá era permitirles escuchar de primera mano que hay momentos que son muy complejos, que hay momentos que son muy difíciles, pero que el papel más importante lo juega la red de apoyo. Él es una red de apoyo, yo soy una red de apoyo, su entorno laboral ha sido una red de apoyo gigante, que si de repente por acá hubiera alguna persona, creo que del trabajo de mi papá, creo que yo soy de las más agradecidas por lo bonitos que han sido con mi papá, y porque realmente sé que lo quieren mucho, sé que su familia lo quiere un montón, sé que este hombre se da a querer muchísimo, y sé que las personas que me están viendo acá o que nos están viendo acá seguramente tienen la necesidad o quieren el hecho de poder entender qué pasa con la salud mental. Todos podemos en algún momento presenciar algún tipo de o experimentar algún tipo de problema en salud mental, pero al final lo importante es a qué red de apoyo activamos. Pero realmente creo que en conclusión hay varias cosas importantes con las que quiero cerrar, y es, papá, uno, gracias por la valentía, papá. Gracias por la valentía de no solamente de estar acá, creo que por la valentía de haber elegido muchas veces vivir. Eso no quiere decir que él esté bien, eso no quiere decir, yo le digo, papá, ya la sabes manejar muchísimo mejor, o sea, de verdad, de cómo él entraba en sus crisis antes. Ahora, esta mañana hablábamos con una paciente y decíamos la importancia de reconocer la escalera de la crisis, ¿sí? Y ahora él me decía hoy, hija, pues es que yo no lo sé manejar, pero cuando me pasan ciertas cosas yo digo, uy, no, espere, aquí tengo que levantarme, tengo que salir, tengo que hacer, voy a ir a trotar, voy a hablar, pero ya no desde el desajuste, desde el querer huir, sino el de saber que hay una acción diferente. Así que creo que la invitación es hacer redes de apoyo sólidas, no solamente familiares, sino sociales. El hecho de poder escuchar cuando una persona nos está diciendo que la está pasando mal. No tienen que solucionar la vida a nadie, pero sí pueden hacer que el camino de esa persona sea un poquito más amable. Muy lindo este espacio, gracias por acompañarnos. Por ahí abajito que dices que no veo. Un saludo desde Fusagasugá, lo dice Marta Amaya. Marta, muchísimos saludos y muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que muchas personas migraron desde la otra red social hasta acá a vernos, así que, papá, creo que muchas personas querían conocer tu historia. Muchas gracias. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿qué crees que hizo? ¿Qué crees que hizo que detonara todo? Uy, Esa pregunta es buena. Es buena y es difícil. Yo pienso que es el descuido con uno mismo. O sea, el descuido en que yo tomaba bastante, manejaba mal mis finanzas, me creía que era el fuerte, el poderoso, y que no, digamos, mi esposa de pronto, porque era un patriarca, era un patriarca. Sí. Un patriarca, entonces machista, entonces yo creo que todas esas cosas lo van deteriorando a uno, y como dicen, la vida le va haciendo agachar la cabeza a uno. Entonces son cosas que parecen insignificantes, pero hay que manejar el día a día con respeto hacia uno, respeto hacia los demás, y respeto y agradecimiento, porque uno se le olvida muchas veces agradecer el día a día que Dios nos da y nos regala. Creo que hay algo muy importante, es que a veces nosotros tenemos que encontrar pequeñas cosas por las cuales agradecer, pequeños rituales. Decía en algún momento un show que se llama El Club de los Vulnerables, y decía, hay que buscar pequeñas cosas por las cuales, digamos que de alguna manera tenemos como esas ganas de sonreír, pequeñas cosas, como este perro duerme con la lengua afuera, y esta es una de las cosas que puede perfectamente hacernos felices. O sea, son pequeñas cosas que realmente pueden conectar con nosotros. Él puede recibir un abrazo de mi papá, yo no soy la persona más amorosa, él es muy amoroso, entonces él dice que me va a llenar de besos, y a mí no me gusta, pero amo profundamente y valoro muchísimo sus abrazos. ¿Qué más hay por acá? Laura Cristina pregunta, ¿cómo podemos concientizar a nuestros padres de la importancia del cuidado? Creo que normalizando espacios como estos. Creo que yo a muchas personas invité a que hicieran parte de este espacio con esa intención, con la intención de que pudieran verlo de alguna forma. Sí, yo creo que de alguna forma el poder ver otras historias y el entender que esto verdaderamente es muy importante. O sea, el saber que no importa la edad en la que estemos, y hay algo en lo que yo hago énfasis, y es que a veces hay diferentes crisis, ¿no? Pero más o menos entre los 45 y 52 años se da un alza en temas de salud mental, así que bueno, cuando se necesite hay que recurrir a ello. ¿Qué más?
Admirable la historia de tu papá, encargarse y aceptar que uno necesita ayuda no es fácil, dice Alejandra Cangrejo. Así es. ¿Algo más? Bueno, pues entonces, no siendo más, creo que por aquí hay otro. Muchas gracias y es muy útil escuchar este tema y poder cambiar ciertas cosas de a poco. Entonces, nada, creo que hay más. Muchas gracias a ambos por el espacio, hablar de la salud mental desde la realidad y no como siempre desde la teoría. Siento que es más compasivo. Ejemplo de resiliencia, gracias por compartir. 100% es el ejemplo. Yo por eso les decía en el video que les compartí, y él es que de alguna manera es un maestro de vida, no por lo perfecto, sino porque me ha mostrado cómo es estar arriba y cómo es estar también abajo. Así que bueno, no siendo más, dejo a este hombre libre porque está al borde del colapso todo el tiempo. Lo han visto con un ojo acá y el otro allá, porque ha estado viendo el partido. Esa es la realidad. Papá, muchísimas gracias, de verdad. Aquí, amor, gracias. Gracias por Qué bonito. permitirme expresar y compartir ese momento que pienso que le puede servir a muchas personas. Lo creo de verdad. Yo también. Así que bueno, no siendo más, espero que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, de esta manera nos despedimos de la familia Arias Flores. Que tengan una feliz noche y muchísimas Chao, gracias. que Dios les bendiga.